Hola, ¿cómo estás? Nuevamente nos encontramos en nuestra materia y en esta oportunidad vamos a compartir nuestro noveno encuentro y vamos a estar hablando de principios eternos para una misión dinámica y multidimensional. Eh, Estamos en los desafíos de la evangelización y la misión en el siglo XXI y quisiera que en esta oportunidad analicemos los principios que Dios nos ha dado, particularmente en el Nuevo Testamento, para poder llevar adelante la misión que Él nos ha encomendado como iglesia, como pueblo suyo. En este sentido, es bueno tener presente que Dios es el que estableció estos principios para la misión. No son fruto del quehacer meramente humano, sino que a partir de la palabra de la Escritura es que Dios nos ha propiciado los elementos necesarios como para poder llevar adelante la tarea encomendada. A partir de lo visto a lo largo de nuestro recorrido, nos toca en este capítulo entonces centrarnos en estos principios que, como te decía, Dios estableció en su palabra. Entender el contexto y resignificar nuestro contexto nos va a ayudar para desarrollar la misión. Y en este sentido debemos señalar que no son reglas para el éxito, ¿sí? Dado que el éxito para Dios es muy diferente de lo que es para el hombre. En este sentido no vamos a hablar de éxito, sino de principios espirituales para que las personas puedan aceptar el mensaje de Jesucristo. Son principios en el estricto sentido del término. Los define el diccionario de la Real Academia Española como normas o ideas fundamentales o norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Un principio es eso, nos orienta en cuanto a nuestra conducta, en cuanto a nuestro pensamiento, nos da herramientas para poder realizarlos. Los principios que vamos a mencionar deben ser, por ende, una norma básica, la idea primigenia de nuestro accionar para cumplir la misión y el llamado que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Son una guía, una columna vertebral para nuestro accionar misionero. En este sentido, el primer principio que vamos a ver es el principio evangelístico, que manejó excelentemente bien la iglesia primitiva. Había un círculo virtuoso de arrepentimiento, salvación, restauración, avivamiento y transformación. Y los discípulos fueron consistentes en anunciar por todos los medios posibles, de todas las formas posibles, en todos los lugares posibles y a todas las personas posibles, el arrepentimiento necesario para alcanzar la salvación mediante la fe en Jesús. Una fe en Jesús que luego del perdón de pecado iba a traer restauración en la vida de las personas con el consecuente avivamiento y obviamente la transformación social que viene de la mano del obrar de Dios cuando las personas se arrepienten genuinamente delante de Él. En este sentido hablamos de círculo virtuoso porque este arrepentimiento que es necesario para salvación no solo lleva a la restauración personal o individual, incluso del grupo familiar, sino que conlleva un avivamiento porque es una vida transformada, una vida cambiada, una vida restaurada, y eso cuando lo empezamos a sumar uno más otro, más otro, más otro, sin duda va a conllevar una transformación social. Dice la palabra que el Evangelio crecía por todas partes, que por miles se añadían nuevos creyentes al cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Y esto sin duda conmovió los cimientos del Imperio Romano y revitalizó la perspectiva espiritual del primer siglo. El esquema de transformación espiritual mencionado no solo esparció la fe en Jesús a lo largo y ancho de todo el Imperio Romano, sino que además permitió que el poder de Dios se manifestara y de manera palpable en cada comunidad. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de los apóstoles, por mano de los seguidores de Jesús. Nadie podía dejar de reconocer de que Dios estaba detrás del movimiento incipiente llamado cristianismo, llamado iglesia, y que las personas palpaban el poder y la majestad de Dios. En su historia de la iglesia primitiva, Backhauser y Taylor escriben respecto de la tarea evangelística
realizada por los incipientes cristianos con términos que son absolutamente gráficos. Fíjate lo que ellos escriben. Durante este periodo, dicen, la difusión del Evangelio, está hablando del primer siglo, fue rápida y constante. Ver cómo la describe Eusebio. Muchos de los inmediatos sucesores de los apóstoles imitaron su celo, construyeron las iglesias que ellos habían fundado, llevaron a países lejanos el Evangelio y esparciendo por toda la tierra la semilla del reino de Dios. Finalmente, Tertuliano en su apologética señala, lo llenaron todo. Lo mismo se encuentran los cristianos en las ciudades, que en los campos, que en las islas, que en los palacios, como en las aldeas o en los consejos. En todo lugar del imperio, de punta a punta del imperio, más allá de los lugares, de las posiciones y de los rangos sociales, había cristianos que creían y confesaban el nombre de Jesucristo. Y esto lo hizo la iglesia primitiva en muy poco tiempo, en muy corto tiempo, inundaron y regaron con el Evangelio todo el Imperio Romano. Pero a este principio tenemos que sumarle un segundo principio, que es el principio de la santidad y la obediencia. A partir de conceptualizaciones equivocadas por años, algunos pastores licuaron las exigencias del Evangelio en el entendimiento de dar un mensaje más light, liviano, menos exigente, a fin de que mayor cantidad de personas puedan acceder al mismo, como que bajaron las barreras de admisión para favorecer el ingreso de mayor cantidad de personas. Esta práctica, que incluso se hizo de manera inconsciente en algunos casos, eliminaron, como decíamos, palabras importantes de nuestros vocabularios en los sermones. Tenés que indagar y buscar mucho para encontrar sermones que tengan las palabras como, por ejemplo, infierno, castigo, pecado, arrepentimiento, santidad. No son tan frecuentes. Si a esto le sumamos, a ese discurso o sermón light, le sumamos la teología de la prosperidad y la cultura de la plataforma, nos vamos a dar cuenta que estas cosas hicieron estragos en el seno de la iglesia y permitió o facilitó un cristianismo inmaduro. Sin embargo, el principio de la santidad y la obediencia sigue siendo parte de nuestro llamado y sigue siendo un requisito de Dios para todos aquellos que somos sus hijos. El llamado a la santidad y la obediencia nunca fue opcional para los creyentes. Desde Abraham, que Dios le habla y le dice, sé perfecto delante de mí, hasta Moisés, pasando por Josué o por Isaías, en cada uno de estos casos vamos a encontrar un llamado a la santidad, a la obediencia, a los discípulos, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, a la incipiente iglesia, donde se animaba a los cristianos a esforzarse por ser imitadores de Cristo, de andar como Él anduvo y de ser consistentes con nuestra nueva naturaleza. Bueno, este llamado a la santidad y la obediencia no solamente está presente a lo largo de todo el Nuevo Testamento y de las Escrituras en general, sino que hoy sigue estando vigente y es demandado para cada uno de nosotros. La santidad no era solo un ideal al cual llegar en algún momento, sino que es la consecuencia natural del arrepentimiento y de la aceptación de Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. En este sentido, nadie puede dejar de reconocer la obra modeladora y formadora del Espíritu Santo en nuestras vidas y la sumisión al mensaje y práctica de la palabra. Dice Campbell Morgan, hablando nuevamente de este tema, si eran pecadores, eran también hombres que habían cumplido las responsabilidades que Él les había revelado. Está hablando de los discípulos en el inicio de su ministerio. Eran hombres que se habían arrepentido hacia el reino de Dios, hombres que habían creído en Él, que no entendían perfectamente sus enseñanzas, no tenían una verdad final en su mente respecto de su persona y permanecían en la ignorancia respecto a la pasión hacia la cual dirigían sus pies, porque eran rebeldes ante esta idea. Sin embargo, dice él,
habían creído en él y por esta creencia se habían apropiado de valores mucho mayores de los que ellos mismos se daban cuenta. Esto es, no se estaban dando cuenta, pero estaban ganando al Imperio Romano para Cristo. No se daban cuenta, pero estaban sembrando para la eternidad. Estaban haciendo que el Evangelio del Reino sea una realidad en cada una de sus comunidades. Déjame decirte que no hay santidad sin obediencia, no hay bendición sin obediencia, pero tampoco puede haber misión sin obediencia y tampoco obviamente hay eternidad sin obediencia. Es un requisito sine qua non de la fe cristiana al cual nosotros tendríamos que considerar de mejor manera. El principio de la encarnación es esencial para nuestra fe cristiana, escribe San Pablo. Y sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles, anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria, escribe San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Es el famoso credo apostólico, la síntesis de nuestra creencia cristiana. Y en la síntesis de esta creencia cristiana tenemos que recuperar entonces el principio de la encarnación, el amor y la compasión. Esto es lo que hizo Jesús. Jesús se encarnó sin necesidad de tener que hacerlo. Él tomó forma de hombre, haciéndose semejante a nosotros y cumplió un ministerio en compasión y con profundo amor, tal amor que lo llevó a la cruz, en la cual murió ocupando cada uno de nuestros lugares. Las enseñanzas de Jesús son muy claras en cuanto a la importancia del reino de Dios, la cultura de Jesús y la necesidad de que la Iglesia encarne en medio de la sociedad estos valores. Permanentemente tenemos que reconocer que Jesús permeó sus enseñanzas con el concepto del reino de Dios. Afirmó: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Venga a nosotros tu reino. Mi reino no es de este mundo. Permanentemente él se refirió al reino de Dios y a la necesidad de vivenciar el reino de Dios aquí en la tierra. Bueno, está esto de la mano con el principio de la encarnación, el amor y la compasión. Y es realmente clara la predicación del Nuevo Testamento en cuanto al señorío de Jesús. Pablo fue muy claro al escribir el famoso texto que nos gusta decirle a las personas que se entregan por primera vez: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Siempre se presentó a Jesús como Señor. Y agrega el apóstol: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No dice Salvador, dice Señor. Y con este señorío de Cristo es que la iglesia primitiva vivenció la responsabilidad de la misión. Un concepto en el cual Jesús no solamente era el Salvador de ellos, sino el Señor de sus vidas, de sus posesiones y de su futuro, de todo lo que tenía que ver con su vida. Jesús era el Señor. Y de esto se puede conllevar que el principio de la encarnación entonces es vital para poder llevar adelante la tarea de la iglesia. Cuando la iglesia no reconoce en la vivencia cotidiana el principio del amor, de la encarnación y de la compasión, perdemos de vista los valores esenciales del reino de Dios. Por ende, todo lo que hagamos sin esos cimientos, tarde o temprano va a ser una ofensa a la santidad de Dios y la obra realizada, la tarea hecha, se va a desvanecer como la hierba del campo que hoy es y mañana es echada afuera. Pero también quisiera hablarte en esta sección acerca del principio de la creatividad y la imaginación. Podemos afirmar sin duda alguna que vivimos en un mundo, como decíamos, complejo, cargado de desafíos, con nuevos escenarios, y estos escenarios han venido a cambiar la forma de hacer iglesia y de desarrollar la misión. Por ende, necesitamos en este tiempo tan particular del entorno Buca que el Espíritu Santo alumbre
nuestra imaginación, nos ayude a descubrir las técnicas, las formas, las maneras, las metodologías que Él ya tiene preparadas y que Él ya sabe que pueden ser efectivas para el cumplimiento de la misión y que nosotros podamos llevarlas adelante. Dios nos dio creatividad. El hombre es un ser creativo, es un ser inteligente, es un ser capaz de recrearse y capaz de evolucionar de manera significativa. Tendremos que usar estas habilidades que Dios nos dio como creación suya también para llevar adelante la misión. Esto debe acercarnos a considerar muy enfáticamente que no podemos desarrollar una misión eficaz y pertinente para nuestros días utilizando herramientas, métodos y perspectivas pasadas. Sirvieron para un momento sin duda, fueron eficientes en un momento sin duda, pero no por eso tienen que eternizarse en su tarea y en su desarrollo para siempre. No pretendemos quitarle mérito a estas herramientas del pasado, sino por el hecho de que es menester reconocer que con lo que hoy tenemos no podemos ser eficientes con la tarea sin el auxilio del Espíritu Santo. Y será el Espíritu Santo quien nos deberá decir cuál es la mejor manera, la mejor forma de alcanzar al mundo. El mundo cambió y por ende nuestros esquemas metodológicos deben adaptarse a ese cambio y deben propiciar que en un entorno de imaginación, de creatividad, de reflexión, fundamentalmente de pensar fuera de la caja, de no atarnos en los moldes, con sustento bíblico, por supuesto, con base bíblica, por supuesto, podamos pensar herramientas y metodologías para alcanzar a las personas. Hoy nosotros debemos reconocer que la fuente de todo conocimiento es el Espíritu Santo. Dice Jesús, les dice a los discípulos en Juan capítulo 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Déjame darte un ejemplo. Cuando Dios llama a Abraham allí en el libro de Génesis, le advierte en Génesis 2 y luego 17 que su descendencia iba a ser esclava por 400 años en tierra de Egipto. Le anticipa lo que iba a suceder. Dios nunca hace nada sin revelárselo a sus siervos, a sus discípulos. Y en este sentido es el Espíritu Santo el que puede anticiparnos lo que va a suceder y puede darle a la iglesia la perspectiva necesaria como para que los cambios no la sorprendan, que esté preparada. La palabra sigue siendo nuestra brújula rectora porque Dios ya anunció, ya dijo lo que va a suceder. Entonces necesitamos centrarnos en la oración y en la búsqueda del Espíritu Santo para que Dios pueda estar obrando y ayudarnos en esta tarea. Pero repito, el principio de la creatividad y la imaginación hoy son sumamente necesarios, igual que el discernimiento, para poder evaluar y meditar aquellas acciones que sean eficientes. Finalmente, déjame hablarte del principio del servicio multidimensional. A lo largo de los años en la Iglesia siempre hubo una dicotomía entre el amor y el servicio, entre la fe y las obras, entre la declaración y la acción. Déjame decirte que no son contradicciones, son partes de la misma moneda, son partes de un servicio multidimensional. Dios nos llamó a predicar, a proclamar, pero también nos llamó a amar, a sentir, a tener compasión y, por supuesto, también nos llamó a accionar en fe, porque la fe sin obras es muerta. Y como resultado de esto tenemos que entender que el hombre es una multidimensión compleja. No somos solamente espíritu, no somos solamente alma, somos espíritu, alma, cuerpo, intelecto, sentimientos, somos también pensamiento. Hay una realidad en el hombre que es compleja. Como te digo, es una unidad multidimensional, una integralidad que requiere de un mensaje para cada área y necesidad humana, de las cuales la más importante obviamente es la espiritual, dado que conlleva la eternidad. Pero no menos importante a la hora de pensar en la realidad humana es hacerlo a partir de las necesidades también
físicas, emocionales, psicológicas, intelectuales, laborales, familiares, relacionales, recreativas. Como te das cuenta, el hombre es complejo, tiene multidimensiones que interactúan entre sí, que se relacionan entre sí, que se vivencian y se potencian entre sí. Y el mensaje del Evangelio tiene que abarcar cada una de estas áreas. Jesús dedicó tiempo y dedicó palabra y esfuerzo para atender no solamente las necesidades sentidas y urgentes, sino para saciar el alma y la sed de las personas. Dice la palabra que cuando llegó a Nazaret, en la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras y le dieron el rollo del profeta Isaías. Esto lo dice Juan, ¿no? El famoso texto del capítulo 6. Y Jesús lo desarrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del Señor. Y enrolló de nuevo el libro, se lo entregó al ayudante, y todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Aquí Jesús anuncia sintéticamente, haciendo alusión a la profecía de Isaías, lo que será su ministerio. Un ministerio dedicado a confirmar que el Espíritu del Señor estaba en él, que Dios lo había ungido, lo había llamado para llevarle precisamente las buenas noticias de salvación a los pobres, que había sido enviado para proclamar a los cautivos la libertad del pecado, que los ciegos verían, que los oprimidos serían puestos en libertad, que venía hacia la tierra un nuevo tiempo, un tiempo de esplendor, de gloria, de manifestación del poder de Dios. Hoy esta tarea la realiza la Iglesia. Está en cada uno de nosotros anunciar las buenas nuevas y llevarle esperanza a las personas. Desde esta perspectiva de que el hombre es una dimensión compleja, multidimensional y que necesita ser atendido en cada una de las áreas que conforman nuestra naturaleza esencialmente humana. Espero que esta clase te haya sido de utilidad, que tengas en cuenta estos principios que pudimos estar aprendiendo, que hagas las lecturas para esta unidad y que reflexionemos juntos acerca de si hoy nosotros como Iglesia estamos llevando adelante y cumpliendo con estos principios que dinamizaron la Iglesia primitiva, que llevaron a que todo el Imperio Romano crea y doble sus rodillas delante de Jesucristo y que formaron la base y cimiento de nuestra fe moderna. Dios te bendiga, nos vemos en nuestro próximo encuentro.